Donald Trump minimiza la debilidad del dólar y profundiza aún más su caída. Viene de sobra sabido que desde que comenzara su segunda legislatura, Donald Trump estaba interesado en una debilidad de la moneda para favorecer las exportaciones, pero sus recientes comentarios en torno a la situación de la divisa, a pesar de su reciente caída, está profundizando aún más los ataques bajistas contra el billete verde. El índice del dólar, el que mide el valor de la moneda frente a sus 6 principales pares, se desploma a mínimos en 4 años. Los inversores que están liquidando activos estadounidenses ante la preocupación por la agenda internacional de Donald Trump, 96. Prácticamente el nivel del índice del dólar. La confianza del consumidor en Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en más de una década en el mes de enero, y el índice del dólar en ese entorno de los 96 después de 4 sesiones consecutivas de caída. Es el nivel más bajo en los últimos 4 años. Un Donald Trump que ha asegurado que no está preocupado por esa reciente depreciación de la moneda, incertidumbre política en Washington, incluyendo amenazas arancelarias contra Canadá, contra Corea del Sur, contra otros países, ataques a la independencia de la Reserva Federal que siguen presionando aún más al dólar. Bueno, y el oro que ante esta tesitura de incertidumbre global y un dólar débil sigue fomentando las compras del metal precioso y supera por primera vez en su historia los $5.200 onza, 5.261, precio actual de la onza de oro, apreciándose un 1,5% ante esta fuerte caída del dólar que sigue impulsando la demanda de los activos refugio, movimientos que se producen después de que el presidente Donald Trump haya declarado que no le preocupa la reciente caída del dólar, que se encuentra, recordemos, en su nivel más bajo en los últimos 4 años. De hecho, el índice del dólar está en ese nivel de 96 y el euro estamos viendo cómo está prácticamente rozando el nivel de dólar 20 centavos. Una administración Trump que siempre ha dicho sentirse cómoda con una divisa más débil para impulsar la competitividad exportadora, pero la incertidumbre política en Washington junto a las amenazas arancelarias contra otros países o los ataques a la Fed están impulsando aún más el repunte de los metales preciosos, precisamente en el día en el que la Reserva Federal va a tomar decisiones de tipos de interés en la que no se espera que baje el precio del dinero, a pesar de que Donald Trump ha señalado reiteradas veces que le gustaría ver más bajos los tipos de interés. Un Donald Trump que continúa monitoreando la situación en Minneapolis con esas protestas que el pasado sábado acabaron con la vida de Alex Pretty. Precisamente sobre ello hablaba, y Donald Trump que, a pesar de que ha asegurado que quiere una investigación honesta, ha minimizado la situación de Lice, asegurando que Pretty no debería haber llevado un arma, asegurando que este enfrentamiento fatal con los agentes fue un incidente, dice, muy desafortunado. Trump, que pese a todo recordaba que fue un incidente muy lamentable. Horas antes, recordemos, el presidente estadounidense que aseguró que iba a llevar a cabo una revisión exhaustiva del caso, a pesar de, recordemos, ser históricamente defensor de las armas en Estados Unidos. Un Trump que asegura que su administración va a reducir ligeramente la represión migratoria en Minnesota, asegurando que el asesinato de Alex Pretty a manos de los agentes de la patrulla fronteriza fue un incidente desafortunado. Promete investigación honesta, pero recuerda, no debería haber llevado un arma. Assessment from some of your own officials that Alex Pretty is a domestic terrorist or an assassin. Well, I haven't heard that, but certainly he shouldn't have been carrying a gun. But hey, look, bottom line, everybody in this room, we view that as a very unfortunate incident, okay? Right. Everyone, unless you're a stupid person, very, very unfortunate incident. I don't like that he had a gun. I don't like that he had 2 fully loaded magazines. That's a lot of bad stuff. And despite that, I say that's a very unfortunate. Bueno, un Donald Trump que ayer estaba en un acto en Iowa donde habló sobre esta situación, la investigación de la muerte de Alex Pretty, asegurando que va a supervisar de forma personal el proceso, asegurando que están llevando a cabo una gran investigación y que va a estar muy pendiente de ella. Una investigación, dice, muy honesta, que quiere ver con sus propios ojos. Recordemos, Pretty, de 37 años, era enfermero de cuidados intensivos y falleció tras recibir disparos de agentes federales en un operativo policial en Minneapolis este sábado. Es la segunda muerte de un civil en esta ciudad en este mes de enero, causada por agentes de la patrulla fronteriza, que vuelve a generar inquietudes sobre la rendición de cuentas y las tácticas de control.
Tom Homan, as you know, is in Minnesota now. He's meeting with the governor, and he's meeting with the mayor, I think, later. And I hear that's all going very well also. We're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. You know, you can't have guns. You can't walk in with guns. You just can't. And you can't, listen, you can't walk in with guns. You can't do that. But it's just a very unfortunate incident. Bueno, y el presidente estadounidense que ha vuelto a respaldar la labor de la secretaria de Seguridad Nacional, de Kristi Noem, que ha sido muy cuestionada por su papel tras este tiroteo en Minnesota, asegurando que no va a renunciar a su cargo. Recordemos, la gestión de la crisis en Minneapolis por parte de Noem es objeto de polémica, ya que en su primera comparecencia el sábado, justo después de conocerse la muerte de Pretty, aseguraba que acusaba incluso a la víctima, recordemos, fallecida por disparos de los agentes de inmigración, asegurando que era un terrorista doméstico. Un Donald Trump que reitera que Kristi Noem no renunciará tras el tiroteo de Minnesota. Bueno, pues así de escueto y de conciso era Donald Trump, sencilla y rotundamente no. Mientras tanto, el número de víctimas mortales por la tormenta Fern, la tormenta que azota desde el pasado fin de semana a 2 tercios de Estados Unidos, asciende ya a 34. Todavía hay más de medio millón de hogares que continúan sin electricidad. La cifra de muertos que continúa creciendo después de que se confirmaran nuevas víctimas en el sur y noreste del país por hipotermia o accidentes provocados por la nieve. En el estado de Nueva York han fallecido 9 personas. Varios medios apuntan a que 8 en la ciudad y otra persona en Long Island. Además han registrado otras 5 víctimas en el estado de Tennessee, 4 en Pensilvania, 3 en Texas y 2 en Iowa, entre otros. Las temperaturas siguen siendo extremas, bordeando los 20 grados bajo cero. Y mientras tanto, el primer ministro canadiense Mark Carney, que niega haberse retractado de su discurso de Davos, donde aseguraba que íbamos hacia un nuevo orden internacional, lo que ha levantado algunas ampollas, incluidas las de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que aseguraba que no estamos hacia un nuevo orden mundial. Mark Carney, que asegura que ha tenido una conversación telefónica muy reciente en las últimas horas con Donald Trump, donde parece que han aparcado sus diferencias. Mark Carney, que evitaba referirse a esa postura de anexión de un nuevo Estado por parte de Estados Unidos sobre Canadá, y de nuevo negaba haberse retractado de su discurso de Davos. Well, first off, the President called me yesterday. We had a very good conversation on a wide range of subjects, ranging from situation in Ukraine, Venezuela, Arctic security. We discussed as well what Canada is doing positively, and this is the context of our discussion, what Canada is doing positively to build new partnerships around the world. I explained to him our arrangement with China. I explained to him what we're doing, 12 new deals on 4 continents in 6 months. He was impressed. Y mientras tanto, Donald Trump, que insiste en que tiene muy buena relación con el gobierno de Venezuela, después de ser preguntado en Iowa por esas recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, la presidenta interina encargada, asegurando que no aceptan órdenes externas. Recordemos, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, que asumió el poder tras la captura del líder chavista por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, aseguraba esta semana que no acepta órdenes de ningún factor externo y que no tiene miedo a amenazas personales. Un Donald Trump que vuelve a relativizar esas declaraciones, asegurando que tiene muy buena relación con la actual mandataria venezolana. Well, I don't know exactly what's going on there, but I haven't heard that at all. No, we have a very good relationship. Y por cierto que este miércoles Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, recibe en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, 2 semanas después de que se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca y le obsequiara
con su medalla del Nobel de la Paz. Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro va a ser a puerta cerrada y tendrá lugar a las 6 de la tarde, hora central europea, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del gobierno Trump hacia Venezuela, en una audiencia que está prevista para las 2 de la tarde, hora central europea. Bueno, pues el siguiente líder internacional que va a llegar a la Casa Blanca es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que asegura que esa reunión que va a sostener, recordemos, el próximo 3 de febrero con Donald Trump va a ser determinante para él, pero también dice para la vida de la humanidad. Un Gustavo Petro que ha cuestionado el hecho de que Washington le retirara la visa. Un Donald Trump que, recordemos, hizo este hecho, y mientras tanto Petro que se ha posicionado de nuevo a favor de la causa palestina después de su participación en Naciones Unidas, un hecho que no ha evitado que se vaya a producir este viaje a Washington, recordemos, el próximo domingo. Y la CIA trabaja discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, de forma que pueda ejercer su influencia sobre todo el futuro del país, de acuerdo con los planteamientos Trump. La noticia la ha adelantado CNN, la cadena estadounidense cita fuentes familiarizadas y asegura que ha sido planificado entre los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado, contactos que se están centrando en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a largo como a corto plazo, tras la captura de Nicolás Maduro, recordemos, para su procesamiento en Nueva York. Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años, y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Bueno, pues era Claudia Sheinbaum, de nuevo hablando sobre la situación en Venezuela y sobre Cuba, un país muy dependiente de las remesas de petróleo venezolano, asegurando que enviar crudo a Cuba es una decisión soberana, una decisión de su país. Mientras tanto, hablamos de Rusia y Ucrania y del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que asegura que la Unión Europea está mostrando una mayor disposición a aumentar la presión sobre Rusia, asegurando que es esencial medidas más duras para llevar a cabo una conclusión digna de la guerra, asegurando que está recibiendo señales del bloque de los 27 para intensificar la presión sobre el Kremlin, asegurando que es crucial que esa presión se dirija en particular a la flota petrolera rusa, a todas las infraestructuras de exportación de crudo. Un Volodymyr Zelensky que afirmaba que las conversaciones con Estados Unidos y Rusia siguen siendo cruciales e insistía en la necesidad de las garantías de seguridad claras y el compromiso de reconstrucción definidos. Recordemos, Volodymyr Zelensky que asegura que la Unión está lista para aumentar la presión sobre Rusia. Хто і почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути. Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії, на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім в Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Вже бачимо колосальні нові проблеми у агресора з федеральним бюджетом, а також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче.
Y mientras tanto, Donald Trump, que trata de evitar cualquier tipo de escalada de tensiones sobre la presión sobre Rusia, asegurando que esas conversaciones trilaterales que se de nuevo retomaron por primera vez en Abu Dhabi este fin de semana y que se espera que continúen este domingo, a pesar de que Volodymyr Zelensky asegura que le encantaría que se produjeran mucho antes. Donald Trump, que señala que las conversaciones a tres bandas van por el buen camino. We're looking at some very good things happening on Ukraine and Russia. Very good things. Very good things are happening on Ukraine and Russia. Y mientras tanto, el gabinete Trump, que continúa ampliando su autoridad sobre la gobernanza en la Franja de Gaza, asegurando Donald Trump que seguirá gestionando la ayuda a la población, según el borrador del plan de la Junta de Paz. Este grupo internacional dirigido por el presidente estadounidense. El New York Times señalaba un documento donde señala que esta autoridad podría incluir el nombramiento de altos funcionarios o la asignación de responsabilidades clave en la región. Una resolución con fecha del pasado 22 de enero y que todavía no ha sido confirmada por la Casa Blanca. Recordemos, 3 funcionarios que revisaron el borrador hablaban bajo condición de anonimato, donde confirmaban a New York Times que aún se está debatiendo y que no está claro si esta versión representa el texto final. Según el plan de paz, Trump podría nombrar a un alto representante para Gaza y a un comandante de una fuerza internacional de estabilización. Mientras tanto, continúan las bajas civiles en Gaza debido a los ataques israelíes. Recordemos, desde el 7 de octubre de 2023, más de 71.000 personas han muerto y 171.000 han resultado heridas. Bueno, y sobre esta cuestión de la Junta de Paz que presentó la pasada semana Donald Trump en Davos, un aspecto en el que se adjuntaron más de 20 Estados miembros, rubricaron su firma en los Alpes suizos, habla el primer ministro eslovaco, Robert Fico, una de las voces europeas más alineadas con los intereses de Donald Trump. No obstante, aseguraba Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que si intervenir y formar parte de esta Junta de Paz supone previo pago, optará por abandonar la membresía. Samozrejme k pozvánke, ktorú sme dostali od americkej administratívy, zúčastniť sa ako člen Rady mieru, mierovej rady, inštitúcie, ktorá má vzniknúť ako inštitúcia pre potreby mierového usporiadania v konflikte v Gaze. My si myslíme, že treba reformovať existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, ale nie ich rušiť. A nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme. Poprvé chcem povedať, že vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie. Ak je nejaká myšlienka, o ktorej tiež stále málo vieme, že sa má zaplatiť nejaká miliarda eur alebo miliarda dolárov, dopredu hovorím nie, to jednoducho nie je možné. Preto takéto pozvanie do takejto inštitúcie nemôže byť spojené s takýmto členstvom, ktoré Slovenská republika nezaplatí. Bueno, y sobre este asunto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirma que su gobierno ha recibido la invitación de Donald Trump para que México se integre en la Junta de Paz, aunque eso sí, asegura que esta respuesta está analizándose ante la postura histórica de México en política exterior. Una formación, en este caso pertenencia a este club que se condiciona a la cuestión palestina. Recordemos, en este caso, Claudia Sheinbaum, que quiere, en este caso, mostrar su postura, asegurando que formarían parte de esta Junta de Paz siempre y cuando se aborde la cuestión palestina. Recordemos, hasta la fecha, una veintena de naciones, algunas lideradas por aliados próximos a Trump, han mostrado su apoyo a esta iniciativa, pero las grandes potencias, la mayoría de países europeos, se han mostrado reticentes al considerar que esta Junta debilita a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, además de ser un club privado y de pago. Y sin abandonar Oriente Medio, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha reiterado que Irán cometería un grave error si decidiera atacar a su país, porque dice recibiría una respuesta como nunca antes se ha visto.
Un Netanyahu que afirma que el eje iraní intenta, dice, recuperarse a pesar de los ceses de alto el fuego, aunque en ocasiones, dice, violados, y que, dice, Israel ha logrado con Hamas y Hezbollah. Sobre el regreso de los rehenes, tanto vivos como fallecidos, recordaba Benjamin Netanyahu que su regreso ha sido una misión sagrada que siempre creyó que culminaría con éxito. En cuanto a la reconstrucción de Gaza, Netanyahu ha enfatizado en que Hamas debe desarmarse y que la franja debe ser desmilitarizada antes de que eso suceda. Y hablamos de Argentina, de los trabajadores estatales, los representantes de los trabajadores que han resuelto convocar una huelga nacional para el próximo 11 de febrero, el día en el que está previsto que el Senado argentino discuta el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, un plan de acción que se decidió en una reunión entre todos los sindicatos provinciales y que la huelga podría incluir movilizaciones en varias provincias argentinas. La denominada Ley de Modernización Laboral propone cambios en las condiciones de contratación, además de reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical. También busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta las 12 horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones. Por este motivo, los trabajadores saldrán a la calle en huelga nacional el próximo 11 de febrero. Y Donald Trump, que ha mostrado su esperanza en que la Reserva Federal baje tipos de interés en su próxima reunión del miércoles, ya que dice todo lo demás está bajando, incluida la inflación, los precios de la energía y las tasas de criminalidad. Durante su estancia en la base conjunta Andrews, antes de partir hacia Iowa, Trump hablaba brevemente sobre este aspecto, asegurando que están sucediendo cosas muy positivas, también recordando la situación de Rusia y Ucrania, la mediación de Estados Unidos, pero también mostraba su certeza en que encontrarán una solución en el ámbito comercial, con esos aranceles del 25% anunciados ayer sobre Seúl. Un Donald Trump que vuelve a elevar la presión sobre Powell horas antes de que se produzca esa reunión de tipos de la Reserva Federal, donde muestra su confianza, su esperanza en que los tipos estén a niveles más bajos. Bueno, y en este caso el gigante japonés SoftBank está en conversaciones para invertir $30.000 millones más en OpenAI. Está en conversaciones para aumentar su presencia en la compañía propietaria de ChatGPT. Recordemos, la compañía que ya tiene una participación del 11% en la tecnológica estadounidense y busca $100.000 millones en una nueva ronda de recaudación de fondos que, si se concreta, podría valorar a la compañía en unos $830.000 millones. Conversaciones para invertir otros $30.000 millones adicionales en OpenAI. Y seguimos hablando de mercado y de Wall Street, que cerró ayer con signo mixto en una jornada en la que los resultados empresariales penalizaron al Dow Jones, que perdió más de 400 puntos. No obstante, el S&P 500 avanzó un 0,4% y marcó máximo histórico, ya que superó los 7.000 puntos. El Nasdaq, que cerró con avances del 0,9% y con los inversores que se posicionaban antes de la decisión de tipos de la Reserva Federal y de los resultados de las principales empresas tecnológicas. Se espera ampliamente que la Fed mantenga estables los tipos de interés, mientras que los mercados buscan orientación sobre el momento del próximo recorte de tipos en medio de las expectativas de una o dos bajadas de un cuarto de punto antes de que acabe 2026. En el ámbito empresarial hay que estar muy atentos a la publicación de resultados de Tesla, Microsoft y Meta, junto a los de Apple, que tendrán lugar el próximo jueves y que marcarán la pauta para el seguimiento general del mercado. Ganancias para el S&P 500, para el Nasdaq, no para el Dow Jones, y en este caso lastrado por United Health, que se desplomó casi un 20% después de emitir una advertencia de beneficios por los cambios propuestos en los reembolsos de Medicare Advantage y que estarán apenas prácticamente planos los pagos, las tarifas por el programa de salud. Boeing, que también dejó una caída del 1,6% tras publicar unos resultados decepcionantes. 7:23, tiempo para una breve pausa en Negocios Televisión.